En un remoto pueblo enclavado entre montañas imponentes y paisajes que parecían salidos de un sueño, vivía un anciano erudito llamado Arjun. Su fama se extendía más allá de los límites de su pequeño poblado, no solo por su vasta sabiduría, sino también por su habilidad única para guiar a las personas en la búsqueda del autocontrol emocional. Arjun era conocido en muchas tierras como el maestro de las emociones, alguien que había conquistado el misterio de su propia mente. La historia de Arjun comenzó en su juventud, cuando era apenas un joven de corazón sensible y mente inquieta. Desde muy temprano, Arjun mostró una sensibilidad poco común, experimentando las emociones con una intensidad que a menudo lo desbordaba. Vivía en una constante montaña rusa emocional, como si estuviera a merced de una fuerza más allá de su control. Observaba, con el dolor de alguien que entiende demasiado, cómo sus seres queridos eran arrastrados por la marea de sus propios sentimientos, cayendo presa de la ira, los celos y el sufrimiento. Estos momentos dejaron una huella profunda en él, encendiendo un anhelo por comprender las emociones y algún día ser capaz de ayudar a otros a dominar las suyas. Bienvenido a Ecos del Buda, donde exploramos las enseñanzas del budismo para ayudarte a alcanzar la paz interior y el equilibrio espiritual. En este espacio descubrirás cómo aplicar la sabiduría budista y la meditación a tu vida diaria para vivir con más serenidad y claridad. Si crees en el poder del karma y en la importancia de cultivar buenas acciones, suscríbete. Juntos, avanzaremos en este camino de crecimiento espiritual. Un día, mientras Arjun descansaba bajo la sombra de un árbol imponente, observó el fluir sereno de un río cercano. La superficie del agua estaba en calma, reflejando la paz que él anhelaba con toda su alma. En ese momento, una revelación surgió en su mente. Comprendió que las emociones, al igual que el río, eran pasajeras y cambiantes, efímeras y en continuo movimiento. Esta revelación marcó el inicio de su búsqueda, convirtiéndose en el faro que guiaría su vida entera hacia un nuevo propósito. Motivado por este descubrimiento, Arjun decidió emprender un viaje. Había oído hablar de un maestro llamado Dharma, un sabio que vivía en lo alto de las montañas, conocido por su profundo entendimiento de la mente humana y el poder de las emociones. Este viaje fue arduo y lleno de desafíos, pero Arjun, con el corazón lleno de determinación, continuó su camino. Al llegar a la morada de Dharma, encontró al anciano maestro en una profunda meditación. La mirada de Dharma, calma y penetrante, reflejaba la serenidad de un lago en completa quietud. Arjun, con una mezcla de respeto y humildad, compartió su deseo de aprender el arte de dominar las emociones. Dharma, con una sonrisa cálida y acogedora, aceptó a Arjun como su aprendiz. A lo largo de los años, Arjun se sumergió en un riguroso entrenamiento. Pasaba días y noches estudiando antiguas escrituras, meditando y practicando bajo la sabia guía de Dharma. Aprendió, primero, a observar sus emociones sin juzgarlas, como si fueran simples nubes pasajeras en el vasto cielo de su mente. Esta práctica de atención plena le permitió comprender que sus sentimientos eran naturales y momentáneos, y que observarlos sin aferrarse a ellos le daba una perspectiva nueva sobre sí mismo. Sin embargo, no fue fácil. Arjun enfrentó momentos de duda y frustración, días en los que el proceso le parecía interminable. La vida en las montañas era dura, y el entrenamiento mental al que se sometía era igual de desafiante. Pero con cada dificultad, Arjun se volvía más fuerte. Aprendió a ser paciente consigo mismo, descubriendo que cada emoción, por más intensa que fuera, era en realidad una lección disfrazada. Poco a poco, fue ganando control sobre los mares turbulentos de sus sentimientos, convirtiéndose en un navegante experimentado de su propio mundo interno. Tras años de aprendizaje,
Un día Arjun se acercó a su maestro con una inquietud que lo seguía desafiando. Le dijo: «Maestro, he aprendido a observar mis emociones, pero en los momentos de mayor intensidad aún me cuesta mantener la calma. ¿Cómo puedo dominar realmente el arte de controlar las emociones?» Dharma lo miró con profunda compasión y respondió: «El verdadero dominio no radica solo en observar las emociones, sino en comprender sus raíces y transformar su energía. Las emociones son como animales salvajes. Para controlarlas, primero debes hacerte su amigo. No intentes suprimirlas, sino aliarlas contigo». Estas palabras resonaron en Arjun, quien comprendió que su siguiente paso sería explorar las causas profundas de sus emociones. Con este nuevo entendimiento, Arjun comenzó a explorar los orígenes de sus reacciones emocionales. Descubrió que muchas de sus emociones intensas nacían de deseos y temores no resueltos, de heridas que aún no había sanado. Se dio cuenta de que las emociones eran como mensajeros que traían valiosa información sobre su ser más profundo. Bajo la guía de Dharma, Arjun aprendió a desentrañar su mundo emocional con una mente clara y un corazón abierto. Dharma le enseñó que la autocrítica y el juicio severo solo intensificaban sus emociones negativas. En cambio, tratarse a sí mismo con la misma compasión que él ofrecía a los demás le permitía avanzar con ligereza. Con el tiempo, Arjun desarrolló una poderosa herramienta: la capacidad de transformar sus emociones negativas en fuerzas positivas. La ira se convirtió en un motor de cambio, y el dolor, lejos de paralizarlo, lo condujo hacia la empatía y la comprensión. La historia de la transformación de Arjun se difundió rápidamente. Personas de todos los rincones, cargadas de tristeza, ansiedad y desesperación, comenzaron a acudir a él en busca de consuelo. Arjun compartía su sabiduría, enseñándoles que las emociones, cuando se entienden y se dominan, pueden ser poderosos aliados en el viaje de la vida. Entre sus visitantes se encontraba Lila, una joven que vivía atrapada en una profunda ansiedad. Con el rostro marcado por la preocupación, le preguntó a Arjun: «Maestro, ¿cómo puedo controlar mi ansiedad? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de este abrumador miedo?» Arjun, con ternura en su voz, respondió: «Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural ante la incertidumbre. Es importante que honres tus emociones y permitas que fluyan. Pero recuerda, la ansiedad no es eterna. Como todo en la vida, es efímera. Al abrazar tus miedos y vivirlos plenamente, encontrarás la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior». Inspirada por estas palabras, Lila comenzó a trabajar en su mundo emocional, reconociendo la naturaleza pasajera de su ansiedad y aprendiendo a vivir en paz con ella. Con los años, Arjun continuó siendo un faro de sabiduría para quienes buscaban estabilidad emocional y serenidad interior. Su modesta cabaña se transformó en un santuario para aquellos que anhelaban aprender el arte de gestionar sus emociones y encontrar paz en sus vidas. Esta es la historia de Arjun, el sabio que conquistó el arte de dirigir las emociones. Nos recuerda que los sentimientos son una parte fundamental de la experiencia humana. En lugar de reprimirlos o dejarnos llevar por ellos, tenemos el poder de entender su esencia y aprovechar su fuerza para mejorar como personas y contribuir a un cambio positivo en el mundo. Así como Arjun encontró su camino hacia el autocontrol, ¿te atreves tú a emprender el viaje hacia el dominio de tus propias emociones? Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría y reflexión en Ecos del Buda. Si este contenido te ha ayudado a encontrar paz interior o te ha inspirado, recuerda que el cambio empieza con pequeñas acciones. Y si crees en el karma, suscríbete al canal. Juntos, seguiremos explorando el camino hacia una vida más equilibrada y consciente.
Nos vemos en el próximo vídeo.